Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Antes de continuar con los problemas de inducción matemática que hemos venido trabajando, vamos a explicar unos axiomas muy importantes en aritmética que se llaman los axiomas de Peano. Estos axiomas nos van a servir para demostrar algunos otros ejercicios de inducción matemática y también para demostrar algunos teoremas más adelante que vamos a ver. Bueno, ¿qué son los axiomas de Peano? Inicialmente vamos a definir qué es un axioma. Un axioma es como una definición que no necesita ninguna demostración, pero que nos va a servir para demostrar teoremas, corolarios, algunos otros lemas que vamos a ir explicando más adelante. Pero bueno, en realidad los axiomas de Peano lo que nos permiten es construir de manera teórica los números naturales. Bueno, antes de explicar eso son 5 axiomas los que propuso Peano, pero antes de eso vamos a definir el conjunto de los números naturales. O bueno, vamos a decir cuáles son los números que conforman los números naturales. Los números naturales, como podemos ver acá, son estos, se simbolizan con una n mayúscula y empiezan desde el cero. El primer número natural es el cero, después va el uno, el 2, el 3, o sea, son todos los números que nos sirven para contar. 4, 5, 6, 7. Estos puntos suspensivos quiere decir que el conjunto de naturales es infinito. Sigue el 6, el 7 y no tiene fin. Aclaro que hay algunas personas que toman como números naturales al 1, 2, 3, 4, 5 y excluyen el cero. O sea, hay personas que consideran que el cero no es un número natural, como hay personas que consideran que el cero sí es un número natural. En realidad, eso no hay ninguna definición que diga que el cero no va o que sí va. Hay personas que lo toman por conveniencia, como hay personas que no lo toman, pero ambas definiciones son válidas. En el caso mío, yo voy a tomar al cero como un número natural, ya que como sabemos, el conjunto de los números naturales nos sirve para contar, pero entonces el cero es como considerar un conjunto vacío que no tiene elementos. Entonces, al contar no estoy contando nada. Entonces, bueno. Antes de explicar el conjunto de los axiomas de Peano, habíamos dicho que son 5 axiomas donde se van a usar dos conceptos muy importantes de los números naturales, que es el cero. En el caso mío, como tomé el cero, pues es el número cero, y en el caso de las personas que no hubieran tomado el cero, pues el concepto sería el uno. Bueno, y otra aplicación que va a ser el siguiente. Bueno, entonces vamos a traer los 5 axiomas de Peano y vamos a irlos explicando poco a poco. Los axiomas de Peano son los siguientes. Son estos 5. Entonces, el primer axioma nos dice que hay un elemento especial que se denomina cero. Y el cero pertenece a los números naturales. Este simbolito quiere decir pertenece. ¿Sí? Para las personas que hubieran tomado, que hubieran excluido al cero como número natural, pues el primer axioma sería: hay un elemento especial que sería el uno que pertenece a los naturales. ¿Sí? Listo. Ese es el primer axioma. O sea, nos están diciendo que hay un elemento que pertenece a los naturales. Que pues lo que están diciendo acá es el primer elemento. Como en el caso de nosotros tomamos al cero como primer elemento de los números naturales, entonces el cero, que es el primer elemento, va a pertenecer a los naturales. Ese es un axioma. El segundo axioma nos dice que para todo n, este simbolito está como girada a 180 grados, quiere decir para todo. Entonces, para todo n perteneciente a los naturales, existe, este símbolo quiere decir existe n más perteneciente a los naturales llamado el sucesor de n. ¿Qué quiere decir este n más? Sucesor quiere decir el siguiente. ¿Y cómo se calcula el siguiente? Si nosotros tenemos un número cualquiera, el siguiente basta con coger ese valor y sumarle 1. ¿Sí? Es decir, este n más es como decir n más 1, ¿sí? Hay varias formas de simbolizar. Este n más 1 viene simbolizado así. Hay otras personas que lo simbolizan, digamos, con una raya acá perdón, una línea, una bolita acá y un palo atravesado, que también quiere decir siguiente, ¿sí? Hay varias formas de simbolizarlo. Bueno, yo lo simbolicé con n más, quiere decir el siguiente de un número. Por ejemplo, si n fuera 7, pues 7 más sería el siguiente, o sea, 8, que es 7 más 1. Entonces nos están diciendo, el segundo axioma nos está diciendo que para todo número natural, para cualquier valor que pertenezca a los naturales, va a existir un número que se va a llamar el sucesor, o sea, el siguiente, y ese siguiente va a pertenecer también a los naturales, que basta con sumarle 1, llamado el sucesor de n. Este sería el segundo axioma. Vamos con el tercer axioma, que es que para todo número n perteneciente a los naturales, o sea, para cualquier valor de n que pertenezca a los naturales, el siguiente de un número natural
tiene que ser diferente de cero. ¿Qué es lo que nos está diciendo este tercer axioma? Lo que nos está diciendo es que el cero no es el siguiente de ningún número natural, porque como podemos ver acá, el cero es el primer elemento de los números naturales. Es decir, que cero no es el siguiente de ningún número natural, ya que como vemos acá atrás del cero no hay ningún número natural. O sea que lo que estamos diciendo es que si existe el siguiente de algún número natural, ese tiene que ser diferente de cero. Eso es lo que nos está diciendo. Porque si estuviéramos diciendo que cero es el siguiente de un número natural, pues lo que estamos diciendo es que hay números naturales atrás del cero, pero vemos que no lo hay. Por lo tanto, el siguiente tiene que ser diferente de cero. O sea, el siguiente puede ser cualquier número diferente de cero. Eso es lo que nos está diciendo este axioma. Para las personas que hubieran tomado el conjunto de los números naturales como primer elemento al uno, o sea, que hubieran excluido al cero, pues sería este mismo axioma, solo que el siguiente debería ser diferente de uno. Bueno, pero en el caso de nosotros, como tomamos al cero, pues el siguiente es diferente de cero. El cuarto axioma nos dice que si n y m pertenecen a los naturales y que el siguiente de n es igual al siguiente de m, entonces esos dos números son iguales. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si hay dos números distintos que pertenecen a los naturales, bueno, aparentemente distintos, y que si el siguiente de ese n es lo mismo que el siguiente de m, entonces en realidad los dos números son iguales, pues porque para que los sucesores de dos números sean iguales, pues obviamente tienen que ser los dos números iguales. Eso es lo que nos dice ese axioma. Como habíamos dicho, no hay que demostrar nada, son definiciones que nos van a servir para demostrar algunas proposiciones más adelante. Bueno, y el quinto, que es el más importante, que es lo que hemos venido trabajando, que es la inducción matemática. Nos dice el quinto axioma, si ese es un subconjunto de n, ¿qué quiere decir un subconjunto? Un subconjunto es como un conjunto más pequeño en donde cada elemento de ese conjunto pequeño va a pertenecer al conjunto grande. O sea, por ejemplo, este es el conjunto de los naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Por ejemplo, un subconjunto de los naturales sería los impares, ya que los números impares es un conjunto más pequeño que los naturales, pero es un subconjunto de n, ya que todos los elementos de los impares, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, y así sucesivamente sin fin, todos los, todos los elementos del conjunto de los números impares están incluidos en el conjunto de los números naturales. Por eso podemos decir que es un subconjunto. Por ejemplo, digamos, para que esto no fuera un subconjunto de los números naturales, pues tendría que haber un elemento de acá que no estuviera en los números naturales. Por ejemplo, digamos, el conjunto de los números irracionales, digamos que este es impares y acá sería irracionales. Por ejemplo, el conjunto de los irracionales, digamos, está el número pi, ¿sí? Pero como pi no está en los naturales, entonces el conjunto de los irracionales no es un subconjunto de los naturales. Entonces la condición es que un subconjunto es un conjunto más pequeño que el que estamos trabajando, de tal manera que todos los elementos de ese conjunto pequeño estén en el grande. Podemos decir que ahí es subconjunto. Pero también sabemos obviamente que un conjunto es subconjunto de sí mismo. O sea, por ejemplo, el conjunto de los números naturales es un subconjunto del mismo conjunto de los naturales, ya que cada elemento de los naturales está en los naturales. Pero cuando hablamos de subconjunto en donde es diferente, entonces se habla de subconjunto propio. Bueno, ya aclarados esos conceptos, entonces lo que nos dice el quinto axioma es que si S es un subconjunto de los números naturales, tal que, o sea que si hay algún conjunto más pequeño que los naturales, ¿sí? Pero se cumplen las siguientes condiciones. Si cero pertenece a ese subconjunto, ese es el primer postulado. Y del segundo es que si el siguiente de cualquier número pertenece al subconjunto, siempre que n pertenezca a ese subconjunto, entonces ese subconjunto en realidad es igual a los naturales. O sea, vamos a resumir. O sea, si ese es un subconjunto de los naturales, tal que cero pertenece a ese subconjunto y el siguiente pertenece al subconjunto siempre que un n pertenece a este subconjunto, entonces lo que estamos diciendo es que en realidad ese subconjunto es igual al mismo conjunto, ¿sí? Ese es el famoso llamado inducción matemática, lo que nosotros hemos trabajado al inicio de este curso, que es que siempre que un valor pertenezca al conjunto,
y que el siguiente también pertenezca a ese conjunto, o sea, que cumpla la propiedad, entonces lo que podemos decir es que se cumple para todos los naturales. O sea, que nosotros lo que hacíamos es como hacíamos nosotros en la base inductiva. La base inductiva es que probamos para el primer elemento, pero acordémonos, cuando nosotros trabajamos los ejercicios, acá tenemos algunos de los ejercicios que hemos trabajado, por ejemplo, 1 más 2, la suma de los números naturales era con esta fórmula. Y nosotros hacíamos como base inductiva cuando tomábamos para el primer caso, cuando n vale 1. Pero si nosotros, como acá nosotros estamos tomando las naturales como primer elemento al cero, pero también hubiera funcionado si nosotros tomamos como cero a la base inductiva, ya que si tomamos a cero como base inductiva, en realidad si nosotros sumamos el primer número, pues nos da cero. Y al reemplazar en la fórmula n por cero, nos va a dar cero. Cero por cero más uno, que es cero, y cero dividido 2 me da cero. Entonces también funciona si tomamos como base inductiva al cero. Pero en esos ejercicios tomábamos como base inductiva al uno, ya que no tiene sentido pues sumar cero no nos está afectando nada, entonces por eso tomábamos como base inductiva al uno. Pero como podemos ver, podemos tomar al cero y al uno. Como por eso es que acá en el conjunto de los números naturales es indiferente tomar al cero o al uno como primer elemento. Hay personas quienes les gusta colocar al cero en los números naturales, como hay personas que no les gusta, pero es cuestión de gustos. Acá también en este, n al cubo más 2n es divisible por 3 para cualquier número natural. Nosotros probamos como base inductiva cuando n vale 1. 1 al cubo es 1, 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Y 3 efectivamente es divisible por 3. Pero si tomamos como base inductiva el 0, vean que 0 al cubo más 2 por 0, que es 0. 0 al cubo es 0, más 0 es 0. Y 0 efectivamente es divisible por 3. Entonces también se cumple si tomamos como base inductiva el 0. Acá, en este, si nosotros tomamos como base inductiva el 1, 1 al cuadrado es igual a 1 al cubo, se cumple. Pero si nosotros tomamos como base inductiva el 0, es como meter acá en el paréntesis 0 más 1 y así sucesivamente al cuadrado. Y eso nos debería dar igual a esta suma del lado derecho, 1 al cubo más 2 al cubo más, 3, más puntos suspensivos está en el cubo, pero pues empezando desde 0. 0 al cubo más 1 al cubo y así sucesivamente hasta n al cubo. Si nosotros tomamos como base inductiva al 0, también va a funcionar, ya que 0, tomamos el primer sumando 0 al cuadrado, pues nos da 0. Y acá del lado derecho, 0 al cubo es 0, también se cumple. Entonces, como podemos ver, acá en el quinto axioma, lo que nos están diciendo es que para demostrar una propiedad por inducción, se tiene que cumplir que 0, o sea, que el primer elemento, que es la base, pertenezca al subconjunto que estamos trabajando. Y que si la hipótesis dice que si para cualquier valor que pertenezca a ese de los naturales, el siguiente también pertenece a ese subconjunto, o sea, que también cumple la propiedad, lo que nos está diciendo en realidad es que el subconjunto es igual a los naturales, es decir, que esa propiedad se va a cumplir para todos los naturales. Eso es lo que, esos son los 5 axiomas. Bueno, y antes de finalizar el video vamos a definir unas operaciones en los naturales, tanto en la suma como en la multiplicación, que son las siguientes. La suma en n es la siguiente. Definición de la suma en los naturales es que n más 1 es igual a n más, lo que habíamos venido explicando. Este n más en realidad es cualquier número natural sumado una unidad, o sea, es el siguiente. O sea, por ejemplo, si n es 8, entonces n más es n más 1, o sea, 8 más 1 que es 9, y 9 es el sucesor de 8. Y otra definición de la suma es que n más el siguiente de m es igual al siguiente de n más m. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos acá n más el siguiente de m, pero el siguiente de m, ¿quién es? El siguiente de m es m más 1. Y por la propiedad asociativa, pues al destruir este paréntesis, pues nos va a quedar n más m. O sea, en vez de asociarlo de esta forma, lo vamos a asociar el n más m a un lado y el 1 afuera, por la propiedad asociativa. Pero ¿quién es n más m más 1? Pues según lo que hemos visto, esto es el siguiente de n más m, porque es el mismo número sumado a una unidad. Pero habíamos dicho que el siguiente también se puede simbolizar de esta forma. Y así concluimos que
n más el siguiente m es igual al siguiente n más m. Son definiciones que nos van a servir para demostrar algunas propiedades en próximos videos. Eso en cuanto a la suma. Y en cuanto al producto, lo que vamos a obtener son las siguientes propiedades de la multiplicación en los naturales. Entonces, definición del producto en los naturales es que cualquier número natural multiplicado por 1 es igual a ese mismo número natural. Y que un número natural multiplicado por el siguiente de otro número natural es lo mismo que multiplicar ese primer número natural por el segundo más el primer número natural. Es como la propiedad distributiva, porque digamos n por el siguiente de m, el siguiente de m, ¿quién es? Es m más 1. ¿Sí? Y acá es como si nosotros usáramos la propiedad distributiva. Es este por este y este por este. N por m es n por m, que es lo que tenemos acá. Y n por 1, por la definición de arriba, n por 1 es n. Y entonces por eso nos queda esta definición. Bueno, y con estas definiciones y la explicación de los axiomas de Peano, concluimos con este video. En próximos videos vamos a ver algunas demostraciones de inducción, como demostrar la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y otras propiedades de los números naturales, en donde vamos a usar estos axiomas para la demostración. Bueno, espero que el procedimiento que se usó para la explicación de este video les haya servido, y si les gustó no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.